Transmilenio es el mayor error en la historia de esta ciudad. ¿Por qué es el mayor error en la historia de esta ciudad? Porque es un servicio ineficiente, es un servicio con un bajísimo, pero bajísimo, señor secretario, nivel de servicio, pero además absurdamente costoso. Y es absurdamente costoso por el modelo de negocio que el señor Peñalosa y el señor Ignacio de Guzmán Mora plantearon hace 23 años en esta ciudad. Es por eso. Porque el servicio podría ser malo y barato, pero no, es malo, caro y además a cuenta de los recursos públicos. Entonces, bueno, yo he venido hablando aquí desde hace mucho tiempo acerca de la perpetua pérdida de pasajeros del sistema. Y esto es muy grave, colegas, porque aquí nos echaron un cuentazo por allá a finales de los 90, en esa época que tanto le gusta a un concejal del Partido Verde traer a cuento, que Transmilenio era la solución para que los bogotanos se bajaran del carro y se subieran al transporte público. Pero yo quiero recordarles a ustedes, señores de la Secretaría de Movilidad, y a ustedes, colegas, que el problema de Bogotá nunca ha sido que aquí hay una clase media gigantesca que compra carros pues todos los días. No. Uno de los problemas que se dieron en esta ciudad cuando se decidió desarrollar la ciudad alrededor del carro particular, pues es que la gente no tenía con qué comprarse un carro. Ese sueño americano que se trató de imponer aquí, donde se piensa en unas vías de flujo continuo para que los carros anden, pues aquí no importaba porque la gente no tenía con qué comprar carros. Y eso pasó en los 50, 60, 70, y lo que pasó es que la ciudad se llenó de buses, y además de buses privados, ni siquiera se llenó de carros. Entonces, nos echaron el cuento de que Transmilenio iba a bajar a los pasajeros de los carros para subirlo a los buses, y eso nunca pasó. Y lo que está pasando hoy, señor secretario, es que son los pasajeros que siempre han estado en los buses los que se están bajando. Y se bajan a la motocicleta y se bajan a la bicicleta. Entonces, la alcaldía empieza a inventarse unas medidas improvisadas para tratar de restringir a las motocicletas. Y dicen que la bicicleta es la solución para todo. Y claro, yo creo que el uso de la bicicleta es, por supuesto, adecuado. Pero ojo con una cosa. Muchos pasajeros que hoy están en bicicleta no van en bicicleta porque crean en el cuento de que las bicicletas son lo máximo. No, están en la bicicleta porque no pueden pagar el pasaje del bus. Y eso es una gran diferencia. No es lo mismo un ciclista, señor secretario, que con sus tenis blancos y su bicicleta de piñón fijo va del Parkway a Chapinero y se devuelve, que un ciclista que sale de Usme y llega a la 127 porque no tiene con qué pagar el pasaje de Transmilenio. No es lo mismo. Y ahí vemos la gravedad de que incluso se piense que una cicloalameda va a de cierta manera reemplazar lo que debería ser el medio de transporte principal, que es la red de metro subterráneo. Porque aquí llegamos a ese extremo. O sea, hay ciclistas que hacen 15, 16 kilómetros para llegar a un lugar porque no hay otra opción. Porque la otra opción sería subirse a un sistema como Transmilenio, que es caro, ineficiente, poco confiable, señor secretario, y ya voy a hablar de eso, o pues irse en bicicleta y además hacer algo de cardio que tendrá un beneficio para la salud pública. Pero entonces, a pesar de que sabemos, estamos seguros, secretario, seguros de que ese déficit existe, estamos seguros de que el sistema está perdiendo pasajeros. ¿Y qué debió haber hecho la alcaldesa? Pues el único camino que tenía la alcaldesa si quería de cierta manera solucionar este chicharrón era tomar medidas estructurales. Pero en lugar de tomar medidas estructurales, lo que ha hecho la alcaldesa en estos 2 años ya largos de gobierno ha sido, pues, poner en práctica unos pañitos de agua tibia, a pesar de la cofinanciación del gobierno nacional de más de 700.000 millones de pesos, seguimos dependiendo de unos mecanismos alternos para financiar ese barril sin fondo que es el FED.
¿Y cuáles son esos mecanismos para financiarlo? Concejales que votaron allá atrás todos por el rescate a Transmilenio el año pasado. ¿Cuáles son los mecanismos para financiar ese barril sin fondo? Aumentar la tarifa, aumentar los impuestos. ¿Y todo esto para qué? Como decían en la estrategia del Caracol, señor secretario. ¿Y todo esto para qué? ¿Para avanzar hacia la gratuidad del transporte? No. ¿Para avanzar hacia un sistema que sea eficiente? No. ¿Para avanzar hacia un sistema que dignifique la vida de los bogotanos? No. Todo esto es para pagarle a unos tiburones privados que ya sabemos quiénes son, colegas de Cambio Radical. Aquí, fíjense ustedes, nosotros no podemos hacerle control político ni a Darcy Quinn, ni a Felipe Ríos, ni a Alberto Ríos Velilla, ni a Cubides, ni a los dueños de Transmilenio. No, a ellos no les podemos hacer control político, porque son privados. Y eso es parte de las consecuencias gravísimas de los modelos neoliberales que ustedes han impuesto. Y cuando digo ustedes, lo digo porque esta administración no es otra cosa que la continuación de Enrique Peñalosa. Y a ellos no los podemos traer aquí. Los podemos traer de concejales como Felipe Ríos, que fue concejal, colegas de Cambio Radical, justamente cuando se estaban definiendo estos contratos tan jugosos, y ya voy a hablar de eso. Entonces, en lo que se va la mayoría de recursos de este sistema y del FED es en llenarle los bolsillos a unos operadores privados. Y yo no me voy a referir aquí hoy, que ya lo he hecho en otras ocasiones, a los operadores de los buses. Me voy a referir a una parte que quizás muchos bogotanos no tienen en cuenta y es el recaudo. Cada vez que un bogotano pone una tarjeta Tu Llave en uno de los lectores, le está pagando a un privado. Entonces, ¿qué pasó? Voy a hablar brevemente de esa historia de Recaudo Bogotá. En 1999, concejal Bastidas, cuando el señor Peñalosa, entonces todavía era casi pelinegro Peñalosa, el entonces pelinegro Enrique Peñalosa aseguró, ya todavía le quedaban unos pelos negros en la barba al señor Peñalosa en el 99. Se afeitó por poner en marcha ese sistema y sobre todo por poner en marcha lo que ha sido el negocio del milenio. Y le entregó a unos privados, fíjense ustedes esa maravilla, quedó muy bien, concejal Diago. No, es un tipazo. Le entregó a unos privados con dinero público tanto la operación de los buses como el recaudo. Entonces se lo entregó a Angelcom. Pero en el 2011, fíjense ustedes, en ese momento tan dramático de la ciudad, cuando estábamos en pleno carrusel de la contratación, cuando estaba aquí además como concejal el señor Felipe Ríos, que se elegiría concejal por esos días, Recaudo Bogotá, cuyo representante legal en su momento era la señora Nora Patricia Cero, que después estuvo en problemada en Cali por el mío, se ganó el baloto, pero eso es como la lotería esa de no sé cuántos billones de dólares en Estados Unidos. Se la ganó Recaudo Bogotá. ¿Y de quién es Recaudo Bogotá? Recaudo Bogotá, y aquí yo lo puedo decir y que me demanden. Recaudo Bogotá es una estructura pensada para engordar a la familia Ríos Velilla. Y si la familia Ríos Velilla me quiere demandar, pues lo primero que tendría que hacer es probar que no es dueña de Recaudo Bogotá. Porque en eso estamos desde hace años. ¿De quién es Recaudo Bogotá? No, nadie sabe. Podemos ver quién es el representante legal de Recaudo Bogotá, pues bueno, es X o Y, pero todo el mundo sabe que es la familia Ríos Velilla y creo que ha sido bastante claro lo que está pasando en estos días con las presiones indebidas a esta fiscal que imputó a Felipe Ríos. Entonces, concejal de Bogotá, concejal, debo decirlo, de Cambio Radical. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque le entregaron, los Ríos Velilla dejaron de ser operadores de Transmilenio porque era mucho mejor negocio estar en el recaudo. Y aquí voy a pasar a hablar de eso y hacerles unas preguntas puntuales, señores de la administración, que espero me contesten lo antes posible de manera escrita. Este sistema integrado de recaudo, control, información y servicio al usuario tiene
varias patas. Está encargado de recaudar el dinero, que no sabemos qué pasa con ese dinero. ¿Por qué? Ese dinero va a una fiducia y semanalmente se hacen unos pagos a los operadores. Pero ustedes mismos, por ejemplo, tienen dudas sobre lo que pasa con el dinero que no se utiliza. ¿Qué pasa si ustedes mañana, si yo hago una recarga de 50.000 pesos y se me pierde la tarjeta? ¿Qué pasa con esa plata? La manera en que se diseñó este contrato de Recaudo Bogotá, colegas, es la clásica estrategia para que el Estado pierda y para que los privados ganen. Es un contrato absolutamente desventajoso para el distrito. Y aquí, por ejemplo, y aquí es donde voy a pedirle, señor gerente y señor secretario, que me contesten por escrito, tenemos dos tipos de remuneraciones que además no se han visto afectadas en la pandemia, porque todos perdimos en la pandemia. Cientos de miles de familias en Colombia perdieron seres queridos, los restaurantes se quebraron, los comercios se quebraron, pero ¿quién no se quebró? Los operadores de Transmilenio. Ellos siguieron engordando, y siguieron engordando con recursos de todos los bogotanos, que ahora la señora alcaldesa está desesperada, viendo de dónde saca billones de pesos para llenar esa vena rota, y en eso no hay discusión, eso es así, hay que buscar el dinero para llenar la vena rota del FED. La discusión que podemos tener, ustedes y yo, señores de la administración, es que yo creo que si bien hay que subsidiar el transporte público, que si bien hay que avanzar hacia la gratuidad del transporte, no lo podemos hacer en este esquema de negocios, donde lo único que hacemos es buscar dinero público para regalárselo a unos privados que ni siquiera hacen bien su trabajo. ¿Cómo le pagan a Recaudo Bogotá? A Recaudo Bogotá le pagan de dos formas. La primera es con una remuneración fija, semanal. Esta remuneración se determinó hace años y, como su nombre lo indica, es fija, no se mueve. Es un valor constante de retribución semanal que, a pesar de la pérdida de pasajeros durante la pandemia, pues el distrito tiene que retribuirle semanalmente a Recaudo Bogotá. Y el segundo es la remuneración variable, que es un pago que recibe el concesionario basándose en el total de cargas recibidas en el periodo a remunerar. Es decir, que cada vez que alguien recarga la tarjeta, sean 2.000 pesos o 100.000 pesos, hay un porcentaje del mismo que se va a Recaudo Bogotá. Y ese cálculo tiene un problema estructural, señor gerente. Esa variabilidad es ajena al cumplimiento del contrato de concesión y particularmente es ajena al aumento de la tarifa. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando la señora alcaldesa decidió subirle 150 pesos al pasaje de Transmilenio, eso hace que inmediatamente todas las recargas aumenten. Si antes alguien metía 5.000 pesos para pagar dos pasajes, pues ahora ya no puede hacerlo, tiene que poner por lo menos 5.300 y meterá 5.500 o meterá 6.000. Cada vez que esa recarga aumenta, la ganancia de Recaudo Bogotá aumenta, y aumenta sin que hagan nada. Aumenta sin que hagan más inversión en infraestructura, aumenta sin que hagan más inversión en equipos, aumenta sin que mejoren las condiciones ni de sus usuarios ni de sus empleados. Aumenta porque aumenta la tarifa. Eso de ninguna manera es un buen negocio para la ciudad. Ese aumento, si bien no está ligado al cálculo de la remuneración, pues debido a que aumentan las recargas, aumenta la ganancia de Recaudo Bogotá. Estaríamos hablando de que aumentó, solamente con el aumento de 150 pesos, aumentó 6 pesos por recarga, por validación, la ganancia de Recaudo Bogotá. Y esos 6 pesos los tenemos que multiplicar nada más y nada menos que por 50 millones de validaciones al mes. Así, de la nada. O sea, yo no sé por qué dedicarnos a invertir en tecnología o en lo que sea, cuando lo que hay que hacer es ganarse un contrato de esos y ya, quedan pensionados para toda la vida los ríos. Es un absurdo que sea ese la forma en que se le liquidan las ganancias a ese operador privado. Y tenemos un estudio de la misma empresa Transmilenio que no consideró la elasticidad en el precio de demanda.
Es decir, no sabemos cuántas personas van a dejar de usar esos buses por el aumento de la tarifa. Eso ustedes no lo saben. Pero lo que sí sabemos es que Recaudo Bogotá va a ganar cada vez más con el aumento de la tarifa. Subir el pasaje hace que el sistema pierda más pasajeros. Mientras que subir el pasaje también hace al mismo tiempo que los señores de Recaudo Bogotá, es decir, los Ríos Velilla, ganen más. Así que bueno, yo dejo por acá, señor presidente, no quiero abusar de su enorme generosidad, pero insisto en que este modelo siempre ha estado pensado para asegurar las ganancias de los privados en detrimento de las finanzas públicas. Muchas gracias, presidente.